Buenas tardes a todos. Pues vamos a dar el tutorial para resolver el ejercicio número 11. En este ejercicio tenemos un arreglo de cargas. Entonces tenemos a esos extremos ubicados simétricamente a una distancia A del origen. Tenemos dos cargas positivas, esta la llamé Q1 y esta Q3. Aquí en el origen de coordenadas hay una carga negativa de carga menos 2Q. Y exactamente a una distancia de 2 veces A está otra carga que le he puesto Q4, que es una carga positiva y es más Q. Y lo que nos preguntan es el campo eléctrico neto de esta distribución en este punto P, que precisamente se encuentra a una distancia A verticalmente de esta carga Q2. Entonces, bueno, primero lo que tenemos que hacer es encontrar pues todo lo que es geométrico, ¿no? Es decir, las distancias de separación entre, por ejemplo, cada una de las cargas y el punto P, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta distancia que le puse R1 es igual a esta distancia R3 y simplemente le llamé R. Y si observamos, pues este triángulo que está aquí es un triángulo con un ángulo a 45 grados porque este lado y este lado miden lo mismo. Entonces también lo pueden sacar con el teorema de Pitágoras. Esta sería la raíz de este al cuadrado más este al cuadrado y de ahí sale el raíz de 2a. Luego, lo que necesitamos también es el ángulo con respecto a uno de los ejes. En este caso vamos a usar, por ejemplo, con respecto al eje horizontal, por ejemplo, este ángulo teta, que ya habíamos visto, pues es un ángulo de 45 grados, pero si lo queremos calcular, lo podemos hacer a través de la función seno o coseno, ¿no? Entonces, seno de teta sería este lado entre r, pero esta r es raíz de 2a, por lo tanto, este ángulo, el seno de este ángulo vale 1 sobre raíz de 2. Y ahora sí, ya con lo que tenemos de cálculos geométricos, podemos empezar a calcular las magnitudes de cada campo eléctrico. Entonces, aquí vemos que el campo eléctrico, el 1 y el 3, pues como tienen la misma carga y están separados la misma distancia, pues su magnitud sería la misma, que es K por Q entre R al cuadrado, pero R es raíz de 2A, entonces R cuadrado es 2A cuadrado. El campo E2, el que produce esta carga, la Q2, sería simplemente K por la magnitud de la carga. Recuerden, aquí estoy poniendo 2Q entre la distancia de separación entre el punto P y la carga, que es A cuadrado. Y lo mismo con el E4. El campo 4 es la carga Q4 por la constante de Coulomb entre la distancia de separación entre la carga y el punto al cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer un dibujo de cómo serían los campos en ese punto asociados a cada una de las cargas. Entonces, por ejemplo, para la carga 1, pues me voy a fijar en la línea que une la carga y el punto y el campo va a apuntar precisamente alejándose de esta carga, ¿no? Recuerden que habíamos comentado que en el punto P tenemos una carga de prueba positiva, es un tester, entonces lo que vamos a ver es cuál sería el efecto sobre esa carga de prueba debido a la presencia de esta. Entonces la fuerza que sentiría esa carga de prueba pues sería de repulsión. Por eso es que en esta misma dirección pues va el campo eléctrico 1. Algo similar con el campo eléctrico con el 3, ¿no? Entonces es muy simétrico con respecto al E1, solamente que va a estar apuntando hacia este lado. En el caso de la carga Q2, en este caso tenemos una carga negativa. Entonces el campo eléctrico 2 tendría que apuntar hacia abajo, es decir, acercándose a la carga. Y en este caso, el de la carga Q4, pues este caso también tengo que dibujar un campo. Y bueno, y ahora viene el asunto de hacer la suma vectorial, ¿no? Voy a hacerlo por componentes, descomponiendo cada uno de los campos en su componente X y Y. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de X, pues las únicas componentes que tengo sería esta, que es la de este campo, que sería el E1X. Aquí le voy a poner E1X. Y en este caso, como tendríamos esta componente, sería la magnitud, que sería la hipotenusa de este triangulito, por el coseno del ángulo, de este ángulo teta que quedamos que era este, ¿sí? Entonces, lo voy a poner aquí y del otro lado tendría, por ejemplo, la componente E3, la voy a poner con otro color.
Entonces me voy a fijar en este triángulo y voy a poner, esta sería la E3X. Y es algo muy parecido, nada más que aquí le tengo que poner el signo negativo porque recuerden que aquí estoy poniendo mi nuevo sistema de coordenadas para descomponer los campos, ¿sí? Entonces aquí tendría que poner también menos porque va apuntando hacia acá E3 coseno de este ángulo teta, que ya sabemos que son 45 grados. Bueno, ahora vamos con el EY. La parte de EY, si nos fijamos, tiene en la parte hacia abajo tiene el campo E2 y el E4, que son los que estoy... Y hacia arriba están las componentes en Y de E1, este sería E1Y, y del E3, este sería el E3Y. Entonces, aquí los estoy poniendo con signo más porque apuntan hacia arriba. Ahora, vamos a empezar a simplificar. Fíjense que aquí el E1 y el E3, con lo que vimos hace un momento, tienen la misma magnitud. Y como están simétricamente colocados, el ángulo es el mismo para ambos. De tal manera que este término va a ser el mismo que este, pero con signo negativo. Entonces, esta suma, o más bien esta resta, me va a dar 0. Y en este caso, observen ustedes que aquí tendría yo que restar E2 con E4, que serían estos términos, hay que sustituirlos aquí. Y de este lado vamos a sumar, como el E1, aquí es E1, aquí me equivoqué, aquí tiene que ser el E3, ¿no? Aquí es E1 seno de teta, porque es esta componente, más E3 seno de teta. Entonces, nuevamente, como esta magnitud es la misma que esta y el ángulo es el mismo, pues este término sería un único término multiplicado por 2, ¿no? Porque son lo mismo. Bueno, entonces aquí hay que hacer las sustituciones numéricas de cada cosa. Aquí estoy poniendo cuánto vale el seno de teta, que lo vamos a poner aquí, el E1, el E3, que son estas magnitudes, y hacemos las simplificaciones. Luego, finalmente, para encontrar la magnitud del campo eléctrico, ahora sí, en el punto P, pues vamos a recurrir al teorema de Pitágoras, ¿no? Donde voy a tener que poner la raíz de la suma de los cuadrados de cada una de estas componentes. Ahora, si lo que queremos es poner la dirección, lo que tenemos que hacer, pues es nada más es verificar hacia dónde apuntaría el campo total, ¿no? En este caso, si se fijan, como este componente del campo vale 0, la única que va a permanecer sería esta. Entonces, adelante, que activo, ¿sí? En este caso, pues el campo neto va a apuntar hacia abajo. Ahora, vamos a ver el caso del inciso B. En este inciso, lo que nos comentan es que ahora en este punto lo que vamos a hacer es poner una carga negativa. De hecho, lo voy a poner aquí, pero este dibujo es muy similar a lo que voy a poner acá arriba. Entonces aquí en este punto P voy a poner una carga, una quinta carga que va a ser negativa. Ahora, a diferencia de estas 4, esta va a poder moverse, va a estar libre. Estas no, estas las voy a dejar ahí en esa configuración fijas. ¿Sí? Pueden ser, por ejemplo, unas esferas y yo las tengo allí fijas. Y pudiera ser un disparador o una placa que esté emitiendo carga negativa, ¿no? Electrones. Entonces, pues lo que ya sabemos es que, por ejemplo, si me fijo, el campo eléctrico neto me va a quedar apuntando hacia abajo. Ese resultado lo tienen que obtener de aquí, ¿no? Del primer inciso. Entonces, como el campo eléctrico neto les va a quedar apuntando hacia abajo, cuando pongamos una carga negativa en esta posición, aquí, lo que va a ocurrir es que esta va a experimentar una fuerza que va a ir en la dirección contraria del campo. Entonces, esta carga se va a tender a mover hacia arriba, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí en rojo estoy poniendo cuál sería la fuerza que sentiría esta carga, ¿no? Entonces, ahora vamos a trabajar con esta fuerza, que va a ser la fuerza eléctrica, ¿no? Porque es la que se debe, la que siente esta carga debido al campo eléctrico de todas las demás. Entonces, esa fuerza eléctrica pues va a ser Q, donde esta Q es la carga de esta que acabamos de poner, la que está en el punto P y que es movible. Por el campo eléctrico. El campo eléctrico es el que acabamos de calcular nosotros aquí, es decir, el campo eléctrico de todas las cargas fijas. ¿Sí? Y bueno, ahora vamos a echar mano de la segunda ley de Newton, porque ya me lo habían preguntado anteriormente, ¿no? ¿Por qué pongo fuerza igual a masa por aceleración? Bueno, lo que pasa es que ahorita estamos analizando
todas las fuerzas que actúan sobre esta carga. Aquí vamos a considerar que el peso de la carga es mucho menor que la fuerza eléctrica, por eso es que no la estamos incluyendo aquí. Bueno, entonces aquí en la sumatoria de fuerzas, pues la única fuerza que voy a poner que actúa sobre esta carga negativa, pues va a ser la fuerza eléctrica. Entonces Q por E lo sustituyo aquí. Y entonces, pues me va a quedar de este lado, que esto es masa por aceleración. Aquí le estoy poniendo un subíndice 0 para que no se confunda con la A que estamos utilizando en la notación de la separación de las cargas. Esta A sub 0 para nosotros va a ser la aceleración de esta carga. Entonces de aquí, pues si juntamos esto con esto, me va a quedar masa por aceleración igual a la carga movible por el campo eléctrico que estamos generando. Y de aquí podemos despejar simplemente la aceleración. Y eso sería todo.